Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Otto Pérez Molina es enviado a prisión provisional al cuartel de Matamoros. Su audiencia de primera declaración continuará este viernes. Exmandatario Otto Pérez Molina habla a los medios y dicen que se presentó a la justicia para dar la cara. Juramentado Alejandro Maldonado como nuevo presidente constitucional de la República de Guatemala. Según la OEA, todo lo que acontece en el país no debe de afectar el proceso electoral de este domingo, 6 de septiembre. La situación que vive Guatemala acapara portadas de los medios escritos, televisivos y digitales a nivel internacional. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Luego de una larga audiencia, el hasta hoy presidente constitucional de la República, general de brigada Otto Fernando Pérez Molina, tuvo que enfrentar a la justicia y fue enviado a prisión provisional, esto por juez competente. El expresidente Otto Pérez Molina va a prisión provisional al cuartel de Matamoros. El juez Miguel Ángel Gálvez determinó esta situación luego que suspendiera de forma provisional la primera declaración debido a las condiciones de calor y cansancio dentro de la sala del juzgado B de mayor riesgo. La prisión provisional con relación al señor Otto Fernando Pérez Molina. Después de haberse dictado la resolución y haber quedado notificados con base en los artículos 160 y 169 del Código Procesal Penal. La defensa argumentó que el expresidente no debería tener prisión provisional, pues cuando dirigió al país pudiendo huir no lo hizo. Sin embargo, el juez ratificó su decisión afirmando que en Matamoros la seguridad del exmandatario está garantizada. Este viernes a las 8:30 de la mañana continuará la audiencia de primera declaración y se sabrá si Otto Fernando Pérez Molina es ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Al finalizar el primer día de la audiencia de primera declaración, Otto Fernando Pérez Molina dio una conferencia de prensa improvisada. Esto fue lo que dijo. ¿Se sometió qué? Usted antes a la justicia, ¿por qué no se entregó antes? Usted estaba tranquilo de todo y lo conocía desde ese punto de vista, ¿por qué no se entregó antes? ¿Pero cuándo antes? Es decir, enfrentar a la justicia desde antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tenía que entregar antes? ¿Usted cree que está de manera transparente hoy acá? ¿Por qué no se entregó antes? Entonces, ¿Pero por qué antes? ¿Por qué antes? Porque, mire, yo siempre se los dije a ustedes, y se los vuelvo a decir. Mire, aquí en Guatemala tenemos que aprender a que hay un debido proceso. Aquí hay instancias que hay que agotar. Aquí usted me puede venir a pedir algo a mí, pero si yo estoy en ley, es mi decisión si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Media vez actúe en ley. Y esas son las cosas que yo espero que nos queden de lección aquí en Guatemala. Hay debidos procesos para todo. Hay tiempos para cada momento. Hay tiempos para que lo conociera las cortes, las diferentes cortes, lo conociera el Congreso, y hay tiempos para que ahora lo conozca el órgano jurisdiccional, y aquí estoy presente con el órgano jurisdiccional. No he evadido ni voy a evadir. Si usted podía renunciar a su antejuicio, ¿por qué no lo hizo? Precisamente, ese fue el análisis. Aquí hay la posibilidad de renunciar al antejuicio o hay posibilidad en ley también de enfrentar el antejuicio. Y bueno, yo confío, confiando en las autoridades. Solo mire, creo que sí. La verdad que sí. Creo que sí. ¿Cómo interpreta usted que Washington lo apoyaba hace unas semanas y ahora Washington lo deja solo? ¿Qué pasó en 9 días, señor Pérez?
Washington lo apoyaba, ahora lo deja solo. No, mire, aquí son interpretaciones que usted está dando, que me apoyaban y que yo estoy solo. Es una... Sí, porque tenía programados los viajes para venir por el tema de la Alianza para la Prosperidad. En medio de la polémica... Pero permítame que le responda. Porque tenía lo de la Alianza para la Prosperidad, estaba programado, tenían que darle seguimiento, estaban preparándose con argumentos para poder ir a pedir el dinero que le va a servir a los 3 países del Triángulo Norte. Así que eso es cuestión de interpretaciones, de que si apoya y ahora lo dejan solo y que... No, mire, yo he estado solo siempre. Es decir, aquí estamos luchando por las cosas, yo estoy dando la cara en lo que me corresponde y voy a seguir dando la cara. Fíjese que eso es el mensaje que yo quiero trasladarle a todo el pueblo de Guatemala. No estoy huyendo, yo hubiera podido salir el día de ayer, antier, lo dijo el abogado muy bien. Hubiera podido irme en un avión, hubiera podido irme por tierra, por cualquier modo. Y estoy seguro que incluso hubiera podido pedir un asilo político y estoy seguro que me lo hubieran dado. Ni siquiera pasó por mi mente, ni siquiera lo intenté, porque estoy acostumbrado a asumir las responsabilidades y esta es una responsabilidad que tengo que asumir ante el pueblo de Guatemala y ante la justicia. General, en varias ocasiones usted dijo que no iba a renunciar ante las manifestaciones. ¿Qué lo motivó a renunciar? Perdón. A ver, le voy a decir a usted, le voy a decir por qué. Porque son los debidos procesos. Y eso es lo que el mensaje que trato de mandar. Hay momentos para todo. Hay debidos procesos para todo. Pero usted no quiera precipitar las cosas. Hay momentos para... Mire pues, en la vida hay momentos para cada cosa. Y hoy este es un momento. Y el momento es enfrentar la justicia. Pues aquí estamos. ¿No le preocupa que necesite escuchas telefónicas suyas para presentar en esta audiencia de primera declaración? No, no me preocupa. No me preocupa. Más bien ya la presentaron. Ya la escuchamos. Mañana le voy a explicar yo. A ellos les voy a explicar mañana de esa escucha. Porque mire, una cosa es la escucha y otra cosa es investigar. Y aquí no ha habido investigación, o por lo menos falta investigación. Yo entiendo que falta investigación, pero mañana yo voy a explicar una serie de cuestiones que esas escuchas se van a quedar en el aire. Esa pregunta, mire, no se la voy a contestar. ¿Cómo? ¿Cómo interpreta usted todo esto que está pasando a pocos días de las elecciones? Mire, muy extraño, realmente aquí deja mucho que pensar. Ha habido una serie de situaciones queriendo boicotear las elecciones, movimientos que están diciendo que no quieren elecciones. Posiblemente a algunos no les gusta un candidato, no les gusta otro, pero aquí independientemente de cualquier cosa, deben de haber elecciones. Los guatemaltecos tenemos que aprender que tenemos que cumplir con la ley, y eso es lo que yo estoy haciendo hoy, cumplir con la ley. Entonces, ¿por qué en este momento? Mire, sería muy difícil hablarlo, porque en este momento se dan todas estas cosas, se dan todas estas circunstancias extrañas, ¿sí? Pareciera que haber algo detrás, pero no tengo para poderlo. Bueno, jóvenes, no le puedo decir quién, pero muchas gracias, jóvenes. Gracias. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa. Al regresar más noticias, siga con nosotros, estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias. El doctor Alejandro Maldonado Aguirre fue juramentado hoy como nuevo presidente constitucional de la República de Guatemala. Ha sido llamado por este organismo de Estado, en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo número 8/2015, para que preste juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República, previo a tomar posesión del cargo de presidente de la República, para finalizar el presente periodo en cumplimiento con lo que estipulan los artículos 165 y 189 de la Constitución Política de la República. Le solicito levantar su mano derecha. Ciudadano Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, vicepresidente de la República, jura desempeñar con patriotismo el cargo de presidente de la República de Guatemala.
De esta manera fue juramentado como el nuevo presidente de la República, José Alejandro Maldonado Aguirre. Esto en sustitución de Otto Pérez Molina, quien dimitió del cargo por denuncias de corrupción en su contra y por ser el supuesto cabecilla de la estructura criminal denominado La Línea. Maldonado fue juramentado por más de 120 diputados que se encontraban en el Congreso luego de aceptar la renuncia de Otto Pérez Molina. El presidente, en su discurso, dio a conocer que le solicitará a los funcionarios de gobierno poner a disposición los cargos para darle transparencia al Ejecutivo. Creo interpretar los signos de los tiempos y esto demanda el establecimiento de un nuevo gobierno. Pediré a todos los ministros, comisionados y altos funcionarios que se sirvan poner a disposición sus cargos, pues para hacer las sustituciones necesarias que encajen con ese gobierno transitorio de ejemplaridad, para el cual invitamos a todos los grupos sociales que hagan propuestas idóneas, de las cuales agradeceré que nos acompañen sus miembros más ilustres y significados. El mandatario también aseguró que con la decisión del expresidente Otto Pérez Molina de renunciar, el nuevo gobierno debe de devolver la confianza a la población. El nuevo gobierno debe surgir de la necesidad de inspirar confianza y convocatoria ciudadana, abriendo lugares para el servicio público a gentes maduras y de experiencia, así como a jóvenes profesionales y activistas sociales. En esta conferencia de prensa, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre también dio a conocer el listado de profesionales de distintas ramas que fue elaborado con el fin de responder a las demandas de la población guatemalteca, de los cuales ya ha escogido los nombres de 3 profesionales que integrarán la terna de aspirantes a ocupar la vicepresidencia de la República. Y se trata de 3 personas irreprochables. Y doy a conocer sus nombres antes de enviar la lista al Congreso. Se trata del licenciado Gabriel Medrano Valenzuela, del licenciado Juan Alfonso Fuentes Soria y de la licenciada Irma Raquel Zelaya. Y según la Organización de Estados Americanos, a pesar del momento político que se vive en nuestro país, pues no se deben de interponer los procesos políticos con las elecciones del próximo domingo 6 de septiembre. Para el Observatorio Electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, lo que ha sucedido este jueves en el organismo ejecutivo no tiene por qué influir en el tema de las elecciones generales de manera negativa, sino por el contrario, fortalece el Estado de Derecho y será en las urnas donde los guatemaltecos hagan efectivas sus demandas. Primero, que no vemos una incidencia o afectación a la realización de las elecciones por estos acontecimientos de la renuncia del señor presidente. Esto nos parece muy importante y queremos afirmarlo de manera muy enfática porque pensamos que el desarrollo de la elección se va a realizar a cabalidad, como dicen ustedes los guatemaltecos, independientemente de esta dimensión política, digamos. También el otro elemento que queremos resaltar es de que vemos con profunda satisfacción que en el país se está dando, digamos, un desarrollo de estos procesos, respetando los marcos legales, ¿verdad? La Constitución, pleno respeto al conjunto de normas legales que es el Estado de Derecho y de la institucionalidad del país. La importancia que tiene que los ciudadanos realmente participen y expresen sus preferencias para que estas instancias institucionales puedan luego procesar adecuadamente, digamos, situaciones como la que vive hoy Guatemala, que de este punto de vista institucional, si bien es un hecho complejo, no negamos la complejidad del mismo, pero que hay que reconocer y subrayar que se están realizando muy adecuadamente desde el punto de vista del cumplimiento de normas y procedimientos.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar, señaló que la fecha de las elecciones no se cambia y que éstas siguen firme. El Tribunal Supremo Electoral emitió un decreto el 2 de mayo a través del cual programó, es que no lo podemos cambiar. La disposición está en la propia ley electoral, que es una ley constitucional, y el tribunal no puede darse el lujo de modificar esa fecha. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Paolo Hurtado y Quique Godoy. El debate estará intenso esta noche, tenemos casa llena, quédese con nosotros, vamos a estar a las 10 p.m. Antes, mucho más de Noticieros de Canal Antigua. Bienvenidos y buenas noches a este jueves histórico a las 8:45. Estamos acá hoy con Paola Hurtado. Buenas noches, Paola, ¿cómo está? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Hoy me acompaña Paola en vez de doña Claudia Méndez Arriaza. Así es. Y nos acompañan dos ilustres caballeros con quienes vamos a conversar de un tema que les queda, pero ad hoc a ellos, y es que nos acompañan don Rafael Espada y don Eddie Stein, ambos ex vicepresidentes de la República, y justamente vamos a conversar acerca de que tenemos un nuevo presidente, pero además estamos en la búsqueda de vicepresidentes, así que qué mejor que conversar con ustedes. Así que Paola. Bienvenidos, señores ex vicepresidentes. Buenas noches. Buenas noches. Hoy amanecimos sin presidente de la República y a media jornada ya teníamos un nuevo mandatario que ha anunciado 3 nombres para la terna de la que saldrá su sucesor. Se escuchó que va a presentar ante el Congreso de la República al exrector de la Universidad de San Carlos, Juan Alfonso Fuentes Soria, al exmagistrado Gabriel Medrano y a Raquel Zelaya, 3 intelectuales conocidos en el país de donde el Congreso tendrá que elegir. Empecemos por allí. ¿Qué expectativas tienen ustedes de ese nuevo vicepresidente de la República o vicepresidenta? ¿Qué deberá llegar a ser para formar mancuerna con el presidente recién juramentado? Empecemos con usted, doctor Stein, ¿le parece? Bueno, con mucho gusto. Yo creo que en primerísimo lugar el esfuerzo colosal de una expresión ciudadana sistemática, disciplinada, con un respeto cívico no visto realmente en la historia del país, en esa magnitud de expresión, ha fijado un elemento que raras veces ocurre en nuestra historia guatemalteca, y es colocar la importancia en los temas estratégicos que hay que atender. No es que no importe quién resulte designado por el Congreso, pero lo que sí importa es que los 4 meses restantes están casi, diría yo, signados, quiera o no lo quiera el nuevo presidente de la República y quien el Congreso elija, por un tema que aglutinó a la gente, que es la lucha y el rechazo en contra de la corrupción. Entonces, la nueva administración tiene que poner su sello estratégicamente vigoroso precisamente en el esfuerzo por transparencia en apenas 4 meses. Yo creo que también hay un segundo elemento muy importante en la terna que él presentó. No pertenecen a ningún partido político, ninguna de las 3 personas vienen de mundos académicos fundamentalmente, por lo que pude recoger de las redes sociales. En tercer lugar, la reacción es que los 3 son buenos, lo cual dice mucho de este esfuerzo de una transición hacia la limpieza y la recuperación de confianza. Y por último, a mí me parece, pero esa ya es una opinión muy personal, que junto con algunos de los temas más inmediatos ha habido una descompresión, como que se abrieron muchas de las válvulas que estaban ahí reteniendo una gran cantidad de vapor, como para permitir que el proceso electoral del domingo transcurra sin mayores sobresaltos. Incluso mucha gente dentro del Congreso esperaba que hoy en la tarde estuviera finiquitada la elección de
la vicepresidenta o de los vicepresidentes, de los candidatos, perdón, pero los diputados estaban urgidos de irse a sus territorios y a sus demarcaciones. Hay algo importante el domingo y hoy era el último día ya que les queda de hacer campaña. Entonces estaban urgidos de irse. Bueno, hasta donde sabemos, el martes será la sesión para elegir al sustituto. Cuando escuchaba ahorita a Eddie, 1461 días, a algunos se les hace poco. Solo tienen 133, empezando con mañana, para esta gestión que termina el 14. ¿Qué tanto se puede o no hacer en 133 días en esta coyuntura en la que estamos? Bueno, depende cómo lo veamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eddie. Siempre he escuchado mucho a Eddie. Él me entregó a mí, lo escuché mucho, todo lo que me dijo. Así es que no hice todo lo que me dijo. Pero les digo que sí es importante, no es tanto el tiempo, sino el presidente hoy dijo una cosa muy especial. Dijo, quiero un gobierno ejemplar. Y ahí es donde tenemos que ver. Necesitamos cambiar esa figura, cambiar los valores. ¿Por qué escogimos un presidente? ¿Por qué escogimos un vicepresidente? No es para ponerse a la banda, andar blindados así, firmando decretos. Es el ejemplo a la sociedad, es la persona que nosotros aspiramos, que es la que nos va a unificar y nos va a elevar, y es el ejemplo de lo que debería ser un ciudadano. Entonces ellos van a tener que actuar y trabajar con retos diferentes, porque la administración de Eddie fue completamente diferente a la mía. Cuando nos podían comparar quién es mejor que otro, no se puede comparar porque las administraciones son diferentes, y este es un momento muy excepcional para Guatemala, histórico, en la que no sabemos, ahora no sabemos qué pasa, mañana no sabemos qué va a pasar. Aquí es bomba diaria, que no sabemos qué va a ir pasando. Entonces yo creo que es difícil decir, pero yo creo que si ellos mantienen ecuanimidad, moralidad, limpieza, transparencia, y tratan de hacer lo mejor posible y ser inclusivos, hablar con todos los grupos, platicar con todos, pero es muy poco tiempo para hacer proyectos, pero sí para mantener el nombre de lo que Guatemala debería de ser. Podemos darnos una muestra médica de lo que puede ser el gobierno, y gratuita, porque en realidad ni hicieron campaña. Entonces están ahí, van a estar ahí, pero en esos 4 meses creo que nos deben dar el ejemplo de cómo debe de funcionar, una muestra de cómo debe de funcionar un gobierno que debe de irse y presentar. Pero el doctor Stein decía, están asignados para transparentar, para hacerle frente a esa corrupción de la que ha sido señalada este gobierno. Sin embargo, en el discurso del presidente hoy no estaba esa consigna. Él dijo que si encontraban indicios iban a denunciar y iban a actuar, mas no dijo que iban a salir a buscarlos. ¿Por qué esperaríamos que un vicepresidente asuma esa función cuando el propio mandatario no lo ha hecho desde la vicepresidencia que ocupó hasta hoy en 3 meses? Y tampoco lo ha dicho como una gran intención en estos 4 que le restan. Bueno, ahí me pones a caminar descalzo sobre vidrios rotos, pero realmente hay muchas voces en estos días de analistas, de columnistas, que han expresado un juicio negativo sobre el ahora presidente de la República, de que fue el vicepresidente ausente, de que solo llevó un equipo mínimo a una vicepresidencia todavía poblada por funcionarias y funcionarios de Roxana Valdetti, y de que en momentos críticos no asumió una posición pública de fuerza, y yo a eso lo único que puedo comentar es que él fue extremadamente cuidadoso, y precisamente ante estas cámaras aquí insistió en que no le correspondía a él pedirle la renuncia al presidente, ya que era parte de un binomio en donde el vicepresidente es en todo caso el acompañante de las agendas que el jefe del Ejecutivo marca. Ahora,
Yo sí creo que en el discurso del presidente hay elementos filosóficos e ideológicos muy firmes sobre la necesidad de la recuperación de la confianza ciudadana, que pasa necesariamente por la transparencia. Por supuesto, hay 3 temas fundamentales que tienen que atender: la seguridad ciudadana, las finanzas públicas, sobre todo ante el riesgo que se especulaba de que no habría plata para pagar los salarios de los empleados públicos hasta el fin del periodo. Ya el Banco de Guatemala ha dicho que sí, que la contención del gasto fue tan grande que sí hay recursos para cubrir eso, pero sigue habiendo una gran duda de a qué se podría dedicar temáticamente, si se quiere, un gobierno de 4 meses. Bueno, a la transición. Él lo dijo en sus palabras, es una transición que debe preparar lo que recoge quien salga electo, pero de los pedazos que dejó esta administración. Rafa, escuchando ese discurso, escuchándolo después en varias entrevistas, la conferencia de prensa que dio el ahora presidente Maldonado, e incluso escuchándolo con el Freddy del Rincón más tarde, es muy diferente ese Alejandro Maldonado presidente que escuchamos hoy, como decía Eddie, al que escuchamos aquí hace una semana o al que vimos el último mes. Él mismo acá expresó que era como una estrategia, que él tenía que poder estar replegado, como que si supiera que en tal momento le iba a tocar dar este paso. Probablemente sabía. Pero él dice que hace 2 días se enteró de la renuncia. Bueno, digo, no se comunicaba con el presidente, entonces también que era muy... ¿Qué podemos esperar de él, de ese presidente Maldonado, en estos momentos para esa población que estaba urgido de entender y volver a confiar en el gobierno? Bueno, tenemos que entender la personalidad de cada individuo. Él tiene una personalidad diferente. No es una persona que anda hablando un montón de cosas, es una persona reservada, una persona con experiencia en la magistratura, un jurista. Tienen otro estilo y no tiene también un papel protagónico muy fuerte. Creo que hoy, en su responsabilidad como presidente, sí ya sintió ese estímulo, pero yo creo que tiene que ser cauto y seguir con su estilo cauto, y depende de quién viene en la vicepresidencia también. Siempre la presencia del vicepresidente la marca el presidente, porque es el que va tomando las decisiones. Somos un país presidencialista. Entonces probablemente el vicepresidente no va a sonar mucho, depende de cómo va actuando el presidente, porque el presidente va marcando lo que va a hacer el vicepresidente, y el vicepresidente tiene que trabajar de acuerdo a las necesidades del presidente. Entonces por eso hay críticas a veces, pero uno tiene que adaptarse. Ser número 2 yo siempre lo he dicho, la posición más difícil del gobierno, porque en un gobierno presidencialista uno tiene que balancear, no antagonizar. Sin embargo, también uno puede estar de acuerdo con todo. ¿Se acuerdan que yo a veces no estaba de acuerdo con el presidente Colón, y lo dije públicamente? Sin embargo, mantenía el respeto, decía el respeto a lo que él dijo, pues no estoy de acuerdo. Pero, y eso, en ese periodo, pues no creaba mucho conflicto, porque él no lo tomaba personal. Pero va a ir cambiando el panorama. Yo quiero regresar a la pregunta que le hacía anteriormente a usted, porque si el presidente marca la pauta y el vicepresidente, el 2, la sigue, le pregunto de nuevo, ¿qué expectativas tenemos del vicepresidente que resulte electo con respecto a esa transición que atraviesa por la corrupción? ¿Cómo deberíamos de sociedad esperar, pero también exigir que se quede la transición en esa línea de transparentar? Bueno, eso del 2 y la 2 pone a alguna gente algo nerviosa, pero las escuchas. Yo diría que dependiendo realmente de cómo se repartan las responsabilidades para poder cubrir las áreas y los objetivos estratégicos, que son pocos realmente por ser solo 4 meses, y en esa repartición, ¿cuál va a ser el fuerte de cada uno? Los mejores binomios que hemos visto en el pasado es cuando en efecto el presidente le confía al vicepresidente algunas áreas específicas y lo deja trabajar. En el caso de la transición,
como yo mencionaba hace unos minutos o unos segundos, este gobierno va a tener que recoger los pedazos de la administración que feneció y de eso construir un esquema de generación de confianza, pero también de traslación de responsabilidades que le puedan dibujar a quien resulte electo en qué condiciones está recibiendo la situación de toda la institucionalidad pública. Acordémonos que si bien lo que estalla en el imaginario colectivo es el caso de la línea, hay otros temas que fueron investigados por la CICIG y que apuntan, por ejemplo, al Seguro Social, y hay otras investigaciones en proceso que es posible que salgan a la luz, o casos relacionados con las que ya están en el ámbito penal. Ahí es en donde yo creo que va a ser no solo un juego de equilibrios para mantener una agenda limpia, pero también un juego de decisiones. Ustedes conocen la trayectoria de ambos, siempre hemos sido favorables al diálogo, pero yo ya no creo que 4 meses den para volver a convocar mesas de ninguna, diálogo, sí. de negociación. Yo creo que las agendas están dibujadas y lo que se necesita es un curso de acción. Doctor, la COPRET, la Comisión para la Transparencia, que depende de la vicepresidencia, que según yo tengo información quedó sin archivos. Verónica Taracena, que era la que la dirigía, renunció a los pocos días de haber dimitido Roxana Valdetti. ¿Podría servir para algo en este proceso o deberíamos olvidarnos de una vez de esa comisión que creó Valdetti, que no sirvió para más que para amedrentar a funcionarios? La comisión sí debería de existir. Nosotros creamos la Secretaría de Transparencia, que después se volvió comisión, pero no para investigar o para controlar a los ministros, sino que para clarificar y transparentar el sistema. Yo creo que la misión de ellos ahorita va a ser la transición y reordenar, como dijo, reordenar todo el descalabro que hay y entregar por lo menos cuentas de lo que está pasando. Es decir, el ministerio tal está así, el ministerio tal está así, y ponerle al siguiente gobierno las cosas en línea, para que, no en la línea, pero en línea para que trabaje. Pero sí que todo continúe, que ese es el problema que ha tenido Guatemala, no hay continuidad de gobiernos. Yo tuve un diálogo increíble con Eddie, nos dio a los 2 partidos de la segunda vuelta, y luego con Eddie mantuvimos un diálogo constante sobre lo que debería pasar, no debería pasar, pero dejamos una cosa armada. El archivo, Guatemala no tiene archivos, la presidencia y vicepresidencia no tiene nada de archivos, uno llega, no hay un papel por ningún lado. Entonces deberíamos de crear un sistema de archivos, lo cual dejamos nosotros armado, tanto en electrónico como en duro. Sin embargo me dijeron que desapareció, lo que se había quedado desapareció totalmente. Entonces yo creo que la continuidad de la base de los gobiernos sí debe decir, debe de haber una continuidad en la estructura del país. Y ahorita el papel de ellos va a ser reestructurar y entregar un gobierno relativamente ordenado en esos 4 meses, para que los otros encuentren lo malo y lo bueno, pero que sepan cómo están. Para Eddie, una de las cosas que dijo el presidente Maldonado también es que convoca a todos los sectores a que aporten sus mejores personas, porque parte de lo que está buscando es poder tener ministros, porque le pide la mesa limpia a sus ministros actuales, quiere poder tener ministros, pero pocos se atreverían a ir ahora por 133 días a gobierno. Pero si él está haciendo un llamado, esos sectores, ¿crees que van a estar dispuestos a enviar personas que puedan trabajar con un equipo como este? Si la visión se mantiene con un radar único de rescate, yo creo que sí se puede configurar un grupo de voluntarios de diferentes sectores para realizar esa labor. Si hay discrepancias sobre ese foco único del rescate y de la transición, y hay pretensiones de querer hacer cosas, proyectos, en fin, que 4 meses no dan, y además las finanzas públicas no permiten pensar en que hay fondos para invertir todavía, a duras penas van a poder terminar, ¿sí? Entonces sí puede haber muchos conflictos adentro entre gente que tal vez tenga expectativas de futuro o tenga, digamos, pretensiones
de figuración temática que no da para sí. Les voy a poner un ejemplito. Bueno, ejemplito. ¿Qué le va a pasar al presupuesto en el Congreso ahora? Que ya se envió. Que ya se envió, pero en donde si todos los ministros renuncian, si renuncia Dorval Carías, si no hay nadie que trabajó en la elaboración de este presupuesto y por lo tanto no va a tener la convicción y el conocimiento para irlo a defender en el Congreso, no va a haber presupuesto para el 2016, van a tener que replicar el de este año. Eso nos tocó a nosotros. Cuando se diseñó este presupuesto hace un año, lo hicieron sabiendo que probablemente este año no se aprobaba presupuesto. Tiene un techo bastante alto, tiene alguna holgura. No creo que ese sea el mayor de los dilemas en todo caso. Pero entonces va a haber que prepararse para negociar todo el listado de obras que ya quedó caduco en este presupuesto con una nueva legislatura y con un nuevo equipo de gobierno. La verdad que la responsabilidad de esta administración de 4 meses es muy delicada. Pero hay una cosa bien interesante ahí, porque el 25 de octubre es la segunda vuelta y antes del 1 de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto. O sea, va a quedar una ventana muy pequeña para poder trabajar ese presupuesto que ya se viene trabajando técnicamente, a menos que se trabaje, como decía Rafa, con ambos partidos que lleguen a segunda vuelta de la mano para que cuando se llegue ese momento se pueda aprobar. Bueno, no son para nada condiciones ideales de traspaso. Gracias a ambos por... Sería bueno pasar las elecciones hasta diciembre. Bueno, eso ya son 800 pesos a 72 horas. Sería bueno prorrogarnos un poco más, en pero diciembre y reestructurar, pero ojalá que en otra entrevista lo podamos hacer. Les agradecemos a ambos. Bueno, en otra entrevista, porque si vienen el lunes ya van a haber pasado las elecciones para que discutamos acerca del tema, pero de repente hay nuevas cosas. Bueno, muchas gracias a los muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora a las redes sociales con Juan Carlos Sandoval. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, Quique, buenas noches. Vamos a hablar de lo que se comenta en las redes sociales. Vámonos a Twitter, donde tenemos mensajes. Gabriel, la terna es de lujo, aunque sería más apropiado Raquel que para Roxana, que no pase a la historia como la única vicepresidenta. Ernesto nos dice, esa generación es responsable de lo que pasó y se necesita que la nueva generación sea tomada en cuenta, entiendan, dice Ernesto. Héctor, me parece que las condiciones y virtudes de doña Raquel le dan por mucho ser electa para ese cargo. Lorena nos dice, sin duda, un triunfo de 15 millones de guatemaltecos, pero aún nos falta terminar con esta plaga. Y Mario nos plantea para los ex vicepresidentes, ¿quién será la persona idónea para vice? ¿A quién recomendarían ellos? Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de Twitter. Vamos a ir a la pausa, al regresar una segunda entrevista. Sigue con nosotros a las 8:45. Cero preocupaciones. De vuelta a las 8:45 en este segundo segmento. Ya hablábamos de la vicepresidencia, de la terna de la que tendrá que elegir el Congreso de la República, pero es apenas uno de los temas entre los que vamos a considerar las votaciones o el sufragio el próximo domingo. Miren, tenemos a un binomio presidencial en prisión preventiva. Tenemos a un Tribunal Supremo Electoral que esta semana multó nuevamente a 2 partidos políticos por infringir la ley electoral que no fue renovada ni reformada en el Congreso de la República. Tenemos peticiones de la sociedad de que cancelen a partidos como Líder que ha incurrido en infringir esa ley. Tenemos una ciudadanía, por una parte, que quiere elecciones y otra que dice que no hay que votar. Imagínense el escenario en el que vamos a llegar dentro de 3 días. De eso queremos hablar con nuestros invitados, con Virgilio Álvarez, sociólogo y también un recurrido analista sobre diversos temas sociales, y Miguel Castillo, politólogo, profesor universitario y también analista de diversos temas. Empezamos, ¿qué, don Quique? Estamos a 14:20 de que termine la publicidad. Pero mi pregunta es si alguna vez había terminado antes de cuando empezó este gobierno, pero según la ley, para mañana al mediodía no debe haber más publicidad de ningún tipo, para que haya lo que le llaman un periodo de silencio, para que la gente pueda reflexionar y poder votar. Sigue el retumbando en los oídos, Virgilio, el término este de en estas condiciones no queremos elecciones.
pero el domingo a las 6 de la mañana abren las urnas. Yo creo, Quique, y gracias por la invitación, en estas condiciones urgen las elecciones. Debemos poner a andar a un nuevo gobierno en el cual la sociedad va a estar atrás de él, va a estar cuestionando acto por acto, acción por acción. Ya lo decían los anteriores entrevistados. Este es un gobierno, el gobierno de Maldonado Aguirre es un gobierno de transición, de llegar, ordenar la mesa, revisar papeles. ¿Qué pasó? No se van a poder encontrar ladrones. A final de cuentas, el ministro que llega no va a buscar ladrones, para eso está la Contraloría. La Contraloría tiene que ponerse las pilas y empezar a ver todo para poderle entregar al próximo gobierno realmente una mesa limpia. Porque mira, lo que tuvimos fue una crisis de gobierno, no una crisis de Estado. Y por suerte, porque funciona la Corte Suprema de Justicia, funciona la Corte de Constitucionalidad, funciona el MP, para decir algunas instituciones. Eso quiere decir, ya salió este grupo, y ahora tenemos que comenzar a armar ya el futuro. Pero el futuro comienza el 6 de septiembre. Y el 7, a mí me parece, empieza la transición. Entonces, no podemos decir no queremos elecciones. Porque ¿cuándo vamos a estar preparados? Nunca. Siempre va a haber metas a superar. Ya en este momento estamos enterrando el viejo sistema. Yo he comenzado a decir que ojalá estemos enterrando al final la patria del criollo. Porque los jóvenes despertaron. Hubo una movilización totalmente diferente a la que yo viví. Nosotros íbamos a las manifestaciones pensando que los que venían atrás llegaran completos al final. Al terminar la manifestación llegábamos 10 y nos contábamos, venimos enteros, vámonos. En este momento fue una fiesta. Esto es otra manera, es otra Guatemala. Pero también estamos exigiendo probidad en el funcionario. Pero tenemos instituciones que pueden controlar. La CICIG nos está dejando una lección gigantesca, pero la CICIG se tiene que ir algún día. Usted dice que estamos enterrando al viejo sistema si las opciones de las que vamos a elegir a los nuevos funcionarios tienen como base ese sistema, el financiamiento que los lleva a ellos. El hombre es malo por naturaleza. Al hombre hay que controlarlo desde el otro hombre. Son los otros los que controlan la maldad de cada uno de los hombres. En consecuencia, una sociedad exigente, una sociedad que ya no crea en la corrupción, que ya no toque la puerta para pedir un empleo, que ya no toque la puerta para pedir un favor porque le van a decir tráfico de influencias, ahí vamos a comenzar a cambiar. Y mira, estamos enterrando el viejo sindicalismo. Estamos enterrando los viejos partidos. Definitivamente, líder... Después de ver a Neri Barrios en el Congreso con piochas nuevas. ¿Y el pueblo? ¿Y la gente, tú crees que le va a ir atrás? Enterramos, solo lo echamos. Bueno, lo estamos enterrando. No, enterrado, pero no literalmente. Miguel, ¿ves eso mismo que ve Virgilio? Veo dos cosas. Lo primero es que las elecciones obviamente van por dos razones fundamentales. La primera es que el momento electoral en sí es un momento ciudadano. Los ciudadanos son los que manejan el proceso electoral el próximo domingo. Es un evento hasta familiar y va a salir, como siempre ha salido, bastante bien. Digamos, habrá incidentes y todo. Y lo segundo es entender, digamos, que las elecciones, como mucho en el país, funcionan de abajo para arriba. La elección fundamental para los ciudadanos y para la cual se están preparando es la de sus alcaldes, sus autoridades locales. En la medida en que el sistema sube, deja de tener importancia para el ciudadano. Entonces, la mayor parte de la población, digamos, de todo el país, desea realmente que haya elecciones, porque les interesa sus autoridades locales. Bajo esa perspectiva, obviamente vamos a tener elecciones, van a funcionar como es debido, ¿verdad? Que lo que quizás vamos a despertar un poco ingratamente el próximo lunes es que nos vamos a dar cuenta que muchos de los que han sido señalados en el actual proceso van a volver a estar en el Congreso, porque en realidad todos están participando en el evento electoral, callada la boca quizás en la ciudad de Guatemala, pero en sus zonas de trabajo están haciendo totalmente campaña y los vamos a ver el próximo lunes, y ahí tendremos el nuevo reto, ¿verdad? Que las figuras que no nos agradan volverán a estar ahí, ¿verdad? Para participar, para discutir el presupuesto del próximo año, para un sinfín de cosas que tendrán. Ese es creo el reto que tenemos, y comparto que obviamente sí, está terminando como un ciclo
de 30 años de la Constitución del 85, ya se salvó en el 92, se volvió a salvar en alguna medida con Portillo, digamos, con todas las situaciones que a él ya estuvo hasta en la cárcel, se salvó con el presidente Colón gracias a la CICIG, y ahora se vuelve a salvar, digamos, de esa situación. Pero más allá de eso creo que ya no se puede, es decir, el sistema se agotó ya después de tanto parche que se le ha dado. Creo que es necesario darle un cambio fundamental, y eso sería la tarea, digamos, que nos tocaría de ahora en adelante. Hay un riesgo que podemos caer en el síndrome Ecuador, gobierno de 2 años. Bucaram, Alarcón. Es decir, donde Lucio, donde cada presidente lo votan, ¿verdad? Porque ahora, y ese es el problema con una sociedad enormemente beligerante, ahora va a exigir todo, cualquier movimiento a la calle, y entonces las autoridades tendrán que soportar. Yo acepto que se van a elegir muchos mentecatos en el Congreso, pero no van a poder funcionar como funcionaron esta vez, que los sobrecitos circularon a 1000 por hora, porque hay una sociedad controlando. La ley Tigo va a tener que ser revisada, y todo ese conjunto de leyes, porque la sociedad viene presionando, y el diputado tramposo tendrá sus últimos 4 años, si no es que solamente va a tener 2. Sí, lo que creo también, pero es que hay una situación social que debemos de tomar en cuenta. En el año 85, cuando empieza esta constitución y este sistema, digamos, los actores importantes de la vida nacional eran muy pocos. Es decir, la embajada americana, el ejército, el CACIF, eran 5 o 6 los partidos políticos de ese entonces. Era muy fácil tomar decisiones. Hoy día creo que lo que ha sucedido es una explosión de actores, es decir, los viejos actores todavía están algunos ahí, pero han perdido su capacidad de influenciar, y hay una multiplicidad de actores sociales, políticos, económicos, ¿verdad?, que hoy también están en alguna medida emergiendo, y esos actores también están pidiendo su espacio de una u otra manera, y esa recomposición va a estar al lado, es decir, vamos a tener como 2 procesos de recomposición, un proceso como las estructuras sociales de poder, y otro el de las instituciones. Y yo creo que ese juego va a ser bastante complejo, porque, insisto, los actores ahora son una enorme cantidad de actores, no solo en la ciudad de Guatemala, en todas las zonas del país hay actores que tienen un peso enorme, hasta económico, y eso va a generar condiciones completamente diferentes a las que hemos visto. ¿Por qué tan diferentes, Virgilio, si el financiamiento que denunciaba la CICIG en su informe de la política de los partidos sigue con la misma dinámica? Ciertamente llegarán con más reserva, pero por ejemplo la adjudicación de obra pública, los puestos de trabajo, los cacicazgos, los negocios para personas indirectamente relacionadas con el que ostenta el poder, pueden continuar porque la sociedad no es capaz de indignarse y de fiscalizar toda la estructura estatal. ¿Por qué es tan diferente según su perspectiva? No es una revolución. Estamos discutiendo la superestructura, no estamos discutiendo el modelo económico. Eso no ha cambiado. No estamos refundando el Estado aún. No. Estamos reorganizando el gobierno. Estamos reorganizando las instituciones políticas. Y en el proceso electoral, obviamente van a quedar electos los tradicionales, pero ya hay un conjunto de actores que van a ser diferentes. Este momento lo vimos. Hubo diputados de oposición que jugaron un papel muy importante. Si son más diputados de oposición, tendremos un conjunto de actores diferentes. Es decir, la maquinaria de líder, que era la maquinaria del FRG, y que fue la maquinaria del PAN, ya no va a poder ser la misma. Porque hay una sociedad crítica. Yo no creo que la gente de la plaza, que juntó a los indignados y a los defraudados, porque hubo mucha gente que votó, que está enojada porque votó patriota, confió en Otto, sinceramente, salió a la calle, creía en ese hombre que iba a cambiar el país, y fue lo que fue. Esa gente va a estar atenta, tiene que estarlo, porque si no fue pura payasada. Bueno. Y entonces depende de los ciudadanos. Hay otra cuestión, es que realmente si ya nos
paramos un momento, detenemos y analizamos lo sucedido, nos damos cuenta que las expresiones de oposición, las expresiones de indignación se dieron en virtualmente todos los municipios del país. No fueron una situación citadina, esta es una situación que se extendió hasta lugares inimaginables, que uno decía, digamos, es imposible que en este municipio que ha tenido tales características de cacicazgo, que son los territorios dominados por algunos, digamos, salía la gente a protestar y a enfrentarse, digamos, también a algunos candidatos como a Manuel Valdizón, que le enfrentaban y todo. Es decir, sí hay una ciudadanía completamente diferente. Yo creo que lo primero que tienen ellos en la mente es fiscalizar al que quede. Eso es urbano y eso es rural, eso es en todas las zonas del país. Digamos, a quienes lleguen en el próximo gobierno, digamos, el margen de maniobra que van a tener va a ser muy limitado, especialmente las autoridades locales. Ahora, pero fue una serie de actos donde no hubo ni siquiera violencia. Incluso el día ese el que hablaba Paola, donde Neri Barrios y demás, llegó un momento en el que Neri Barrios terminó yéndose. O sea, hubo gritos, hubo cosas, no llegó a ser más que eso, pero lo abrumó de tal manera los estudiantes de la San Carlos, profesionales que llegaron de las tiendas y lugares de alrededor del Congreso, gente que se fue y montaron esa cadena humana, abrumaron a la gente que estaba con Neri Barrios y que tenían una tarea que llegar a hacer y no la pudieron hacer. No porque nos sacara la policía empujones o porque el ejército llegara a disparar, fue porque otro grupo de ciudadanos los empujó poco a poco hacia afuera y bajo la lluvia se alejaron ese grupo y ya nadie se dio cuenta porque estaban celebrando lo que estaba pasando dentro del Congreso. Eso es lo que estás hablando, Virgilio, de esa transformación. Totalmente. ¿Y esa ciudadanía se echa para atrás alguna vez? No, mira, no, es que es nuevo. Si tú revisas 20 de octubre, los movimientos de octubre, tú revisas las jornadas de marzo y abril, esto es otra cosa, esto es otra sociedad. Entonces, obviamente no estamos cambiando el país. Yo por eso digo, puede ser que el próximo presidente o presidenta no dure los 2 años, pero eso está dando un proceso, porque hasta los medios de comunicación que tienen que hacer su examen de conciencia, hicieron de Valdetti una diosa, una heroína. Yo estuve aquí en este canal cuando ella llegó pomposa, cuando había sido nombrada como candidata a vicepresidenta. Es decir, había una euforia y es normal, es normal. Los seres humanos no podemos pasar neutrales en la vida. Los medios de comunicación cambiaron, fueron enormemente críticos y enormemente creativos y profesionales. Tenemos una nueva prensa, tenemos nuevos periodistas. Tenemos los mismos candidatos. Y tenemos los mismos periodistas, Paola. Pero sí, pero es que yo entiendo mira, su punto, tú pero toma el principal periódico del país. La gente no alcanzó a incluir a los que sí son idóneos. Es que los que sí son idóneos, ¿por qué no se lanzaron antes? Tienen que construir su propuesta. Tienen que construirla, ¿verdad? Yo creo que ese es el momento. Y nos va a tomar tiempo. Miren, yo he dicho permanentemente, Guatemala tiene que aprender de España. En España los indignados crearon Podemos. Y Podemos, de ser una fuerza radical, se fueron corriendo al centro porque el proceso electoral es de una vía. ¿Y cuánto tiempo les ha tomado? 4 o 5 años. Pero también surgió Ciudadanos. Correcto. Y Ciudadanos surgió en la crisis de Barcelona. Entonces, la derecha y la izquierda en este momento tienen la obligación de construir los nuevos partidos del país. Si no se construyen, estamos jodidos. Los caciques no van a desaparecer por sí solos, Paola. Ellos y no los podemos linchar. No, obviamente el proceso de sacarlos va a ser una tarea compleja, porque el sistema al final lo dominan completamente, todas las aristas, y media vez no haya una acción ciudadana que realmente empuje cambios, eso no se va a dar. La ventaja única que tenemos es que realmente las nuevas generaciones, las generaciones post-conflicto, son las que están ya en la calle, no tienen los mismos traumas y, como ha dicho hoy el presidente Maldonado, a ellos les toca la responsabilidad de sacar adelante los cambios, ¿no? Gracias a Miguel. Gracias a los dos. Interesante plática, muchas gracias. Esperamos felicitar. Don Juan Carlos, esto apenas empieza, dice. Esto apenas empieza aquí, que vámonos a las redes. Bueno, nos va a tomar unos años. Vámonos a las redes. Luis nos dice, el gobierno que salga electo tiene que ejecutar los cambios que se piden. De no cumplirse, subirá el descontento. Atentos, el licenciado D.A. Chacón nos dice, este fenómeno se llama modernidad. No a la reelección de alcaldes, menos al que fue presidente. Raúl, discrepo de Virgilio Álvarez. Una revolución no tiene por qué desembocar necesariamente en un rompimiento constitucional. A esa multiplicidad de actores le llamó Roberto Dal la polianarquía. Nos dice Ernesto igual.
es para los que se llaman sociedad civil, son parte del problema, recibieron presupuesto, han dejado de hacer y pasar, es parte de lo que se menciona esta noche en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa, al regresar entramos ya al debate. Quique Godoy, Ana Lucía Mazariegos, Cristian Castillo, Edgar Ortiz y un servidor estaremos a las 10 p.m. Sigan con nosotros. Este segmento fue patrocinado por